sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. Organizado por la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Como primer punto de esta ceremonia de inauguración del curso, procederemos a la presentación de las autoridades e invitados especiales. Del Estado de Sinaloa. Doctora, buenos días. Se silenció su micrófono. El micrófono no funciona. Permíteme tantito. Ya. Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al curso de capacitación el ABC sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. Organizado por la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Como primer punto de esta ceremonia de inauguración del curso, procederemos a la presentación de autoridades e invitados especiales. La diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. El maestro Francisco, buenos días, diputada Graciela Domínguez. El maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Gracias. Buenos días. El ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. La diputada Francisco Abelló Jordán. Buenos días a todos. Buenos días. Diputada Abelló. Las personas que estarán disertando los temas: el doctor Edgar Donato Vega Márquez, el arquitecto José Manuel Acosta Bernal, el ingeniero José C. Serrano, la licenciada Marlene A. León Fontes, ingeniero José Pablo Ruelas Sepúlveda. Y para brindarnos unas palabras de bienvenida, invitamos a la diputada Graciela Domínguez Nava, haga el uso de la voz. Muy buenos días. Me da gusto saludarlas a todas, a todos. Bienvenidos a este curso que el Congreso del Estado ofrece a autoridades municipales, autoridades de los poderes
estatales, a los organismos autónomos constitucionales, con un objetivo, que todos podamos tener un conocimiento detallado, resolver todas las dudas que puedan estar teniendo para la aplicación de las nuevas normas que establece la Ley de Obras Públicas. El proceso para llegar a esta nueva norma en la Ley de Obras Públicas fue un proceso de mucha consulta, de mucha vinculación con los sectores involucrados en la construcción. Nos llevó prácticamente año y medio llegar a consensos para buscar que Sinaloa contara con una nueva ley, prácticamente una nueva ley de obra pública. ¿Y por qué decimos que prácticamente una nueva ley? Porque en esencia se transforma de tal manera que estamos buscando contribuir para que desde la obra pública Sinaloa pueda contribuir al combate a la corrupción. Un estudio de la organización no gubernamental del Centro de Análisis México Evalúa, que fue dado a conocer en el 2017, mostró al de la construcción de obra pública como el sector más corrupto del país. Por eso, no es cosa menor el trabajo que ha emprendido esta legislatura para que podamos tener una ley que nos garantice mecanismos de combate a la corrupción. Por eso hoy hay aspectos novedosos que en el desarrollo de este curso se podrá ir entendiendo del por qué involucrar, por ejemplo, a los órganos internos de control. Algo novedoso que incluso está siendo objeto de estudio a nivel nacional para ser adoptado, porque no hace muchos años se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, nuestro sistema estatal, y se creía que solamente las facultades que hasta este momento tenían bajo ese sistema nacional, pues podían tener esos alcances los órganos internos de control. Pero estamos buscando ampliar sus atribuciones precisamente porque para eso es cómo buscamos que en todo el ámbito del ejercicio público podamos ir combatiendo la corrupción. Y para combatir la corrupción tiene que haber más mecanismos de transparencia. Y los mecanismos de transparencia siempre deben de ser supervisados por los ciudadanos. Por eso, en esta nueva norma de la Ley de Obra Pública también vamos a encontrarnos con que los comités de obra pública tendrán que tener una participación de mayor participación ciudadana. Y en ello, para determinar quiénes son los ciudadanos que participan en estos comités, también tiene una intervención de alguna manera el sistema anticorrupción a través de ese comité de participación ciudadana. En sí, esta reforma que se realizó a la Ley de Obras Públicas trae muchas novedades y por eso nos interesa que todas las autoridades que ejecuten obra la conozcan, para que evitemos incurrir en una aplicación incorrecta de la ley. Pero sobre todo porque nos interesa que la obra pública sea transparente. Y la nueva ley, que entró en vigencia a partir del 7 de septiembre, establece nuevas reglas que van a garantizar una mejor planeación, presupuestación de la obra pública. Por eso nos da mucho gusto saludarlos, saludarlas, que tengan el interés de poder conocer más sobre esta nueva norma y qué mejor que los expositores sean los que construyeron esta nueva ley. Sabemos que va a ser de mucho aprendizaje y les queremos invitar para que observemos muy bien la ley en este proceso, sobre todo de transición, donde
Sabemos que muchos gobiernos están en puerta ejecutar obra, entonces ahí invitarlos para que observemos muy bien que tiene que ser ya aplicando la nueva ley. Hay unos transitorios que implican un nuevo comité de obra pública con participación ciudadana, mayor participación ciudadana y la presencia de testigos sociales. Para eso hay un periodo, hay un plazo. Sin embargo, para el resto de la ley, las nuevas reglas de la ley en sí misma, ya todos estamos obligados a observarla a partir de que entró en vigencia el 7 de septiembre. Les agradezco su interés en participar en esta convocatoria que ha hecho el Congreso del Estado y les deseo éxito, suerte y enhorabuena en estos trabajos. Muchas gracias. Gracias, diputada Graciela, por su mensaje. También saludamos la presencia del diputado José Rosario Romero López y de la diputada Elba Margarita Insulza Valenzuela. Me corresponde comentarles que el presente curso de capacitación, el ABC sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, tiene como objetivo general el que los participantes se actualicen en la nueva normatividad en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, aprobadas por la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa el 11 de junio del 2020, en el decreto número 456, publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, número 108, del 7 de septiembre del 2020. De esta manera agradecemos a las autoridades que nos han acompañado en esta inauguración de este interesante curso. Muchas gracias. Siguiendo con el orden del día, los temas del curso se desahogarán en 4 sesiones, los días 12, 14, 16 y 19 de octubre del año en curso, de 10 horas a 12 horas. Y para el ingreso en cada sesión virtual utilizarán la misma contraseña de la plataforma digital Zoom. Para el mejor desarrollo de este curso virtual, se les recomienda ingresar 20 minutos antes de cada sesión, tener activada su cámara con el nombre de cada uno de ustedes, el micrófono en silencio. Bueno, aquí la persona que nos ayuda en la plataforma tendrá sus teléfonos en automático en silencio y podrán usar el chat para formular de manera concreta sus preguntas a los expositores, quienes les darán contestación y en las que no se alcancen se las harán llegar a través de su correo electrónico. También me informa la persona que está encargada de la plataforma en estos momentos que activen ustedes la vista del hablante en su computadora para que así puedan distinguir al expositor cuando esté disertando su tema. Entonces está en la parte de arriba, dice vista del hablante y también en su teléfono celular. La asistencia de los participantes será monitoreada para expedir las constancias a quienes presencian las 4 sesiones. Una vez dicho lo anterior, les comento que en esta primera sesión tenemos la participación, bueno, el día de hoy tenemos la participación del doctor Edgar Donato Vega Márquez, el arquitecto José Manuel Acosta Bernal, el ingeniero José Pablo Rueda Sepúlveda e ingeniero José C. Serrano, a quienes les agradecemos hayan aceptado compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y a fin de no interrumpir la secuencia del curso, presento en bloque una breve semblanza de cada uno de estos expositores que estarán en estos días con ustedes. El doctor Edgar Donato Vega Márquez es doctor en Derecho. Ha colaborado en diversos libros y ha sido ponente de instituciones educativas de Colombia, España y México. La breve semblanza del arquitecto José Manuel Acosta, fundador de la firma de diseños Kratos,
arquitectura desde 1998 con sede en Culiacán, Sinaloa. Especializado en la dirección, supervisión, diseño, desarrollo y construcción de proyectos de arquitectura y urbanismo. Ha desarrollado una activa participación al interior de organismos ciudadanos académicos, gremiales y empresariales locales e internacionales. Su desarrollo profesional ciudadano ha sido distinguido con importantes premios y reconocimientos en diversas ocasiones de su trayectoria, siendo merecedor de ser nombrado arquitecto del año 2011. Otra pequeña semblanza de la hoja de vida del ingeniero José Pablo Ruela Sepúlveda. Es ingeniero civil con especialidad en educación superior por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene maestría en ciencias de educación, doctorado en educación. Actualmente se desempeña en el PICC de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, área de tecnologías y construcción. Durante su ejercicio profesional ha participado en diversas obras públicas. Otra pequeña semblanza curricular del ingeniero José Cipriano Serrano. Es ingeniero civil con 35 años de experiencia en construcciones, conservación, consultoría y supervisión de obras, así como administración de proyectos de construcción. Coordinó y dirigió la supervisión de diversas obras en el ámbito hospitalario administrativo del IMSS durante 25 años. Expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Culiacán, AC. Actualmente es vicepresidente nacional de delegaciones en la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, AMIC. Director general de Obras SADCB. Bueno, de esta manera le vamos a ceder el uso de la voz al primero de nuestros invitados, al doctor Edgardonato Vega Márquez. Tiene usted el uso de la voz, doctor Edgardonato. Adelante. Muchas gracias, doctora. Buenos días tengan todos ustedes. Yo soy el doctor Edgardonato Vega, que de acuerdo con lo que el planteamiento que se nos ha establecido y la preocupación que tienen todos los aplicadores y las autoridades que van a ejecutar la ley, obviamente por las razones propias de los tiempos, por el ejercicio fiscal, vamos en este curso primeramente a disertar o a dar unas breves pinceladas sobre lo que se trata de aplicar con relación a las nuevas reformas que se establecieron dentro de la Ley de Obras Públicas y cuáles son los objetivos y finalidades últimas en relación a las diversas disposiciones que están dentro del contenido del decreto, del nuevo decreto, que esta legislatura con mucho tino ha llevado a cabo, porque se trata en vía de principio, como lo traen bien planteado, establecer los objetivos dentro de la ley de obras públicas y servicios relacionados con lo mismo. Primero, el objeto primordial que se dispone aquí en las disposiciones, se trata de evitar la corrupción en primer término. En segundo término, como está circunscrito este tema al Sistema Nacional de Anticorrupción y al Sistema Estatal Anticorrupción, va aparejado, como bien saben ustedes, con otro tipo de normas que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, el control, evaluación, presupuestación, programación, planeación y todo lo que tenga que ver con el gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Como bien saben ustedes, a partir de la Constitución se dice que el artículo 134 constitucional dispone que para el ejercicio del gasto se debe de llevar a cabo una eficientación de manera eficacia, más transparencia, más economías, más rendición de cuentas en cuanto al control del gasto se refiere. Lo mismo se reproduce a partir de la Constitución acá, en el 155,
de la carta local. Todo eso está circunscrito dentro de una armonización y una homologación para las leyes secundarias. A partir de ahí se dijo que la ley vieja, la ley anterior de obras públicas tenía que sufrir modificaciones que sean sustanciales. Por eso es que se abrió y se aperturó bajo la norma o las directrices de un parlamento abierto para que se aperturara hacia la ciudadanía y hacia los gremios que tuvieran interés en llevar a cabo los postulados que se pretenden dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, evitar la discrecionalidad en cuanto a los procesos de licitaciones públicas, pero no solo eso, sobre todo el procedimiento a seguir hasta que se ejecute la obra que se está planteando de los procesos de contratación. Por eso, como ustedes sabrán, si ya le dieron un poco de lectura al nuevo decreto, verán que en el artículo 1 se establece en vía de principio que por cuenta propia de cada una de las instituciones, es decir, entendiendo como instituciones a los poderes que son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Como bien lo decía la diputada Graciela Domínguez Nava, que es una de las precursoras importantes de este objeto de la ley, y más los gobiernos municipales, porque como sabrán ustedes, los gobiernos municipales constituyen, desde el punto de vista constitucional y jurídico, gobiernos diferentes, un nivel de gobierno distinto al gobierno del Estado, que si bien es cierto, políticamente y territorialmente forman parte del Estado, son dos posturas opuestas. Es decir, por parte de los municipios habrá un gobierno municipal que se rija por un ayuntamiento, y por parte del Estado pues estarán los poderes, y sobre todo la carga de trabajo en cuanto al tema de obras públicas pues recae en el Ejecutivo, que lleva a cabo la obra pública, o más bien los procesos de contratación de obra pública a través de las dependencias que conforman la administración pública estatal, es decir, la centralizada, aquella que tiene que ver con las secretarías de Estado que conforman al despacho del Poder Ejecutivo, y por otro lado están los organismos descentralizados que también se van a regir por esta ley, conjuntamente con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que también tendrán que adecuar, al igual que el Ejecutivo, sus normativas internas para poder que la norma que aplique específicamente para las contrataciones de obra, que es la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, tenga asidero dentro de la estructura que ellos tienen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos en su interior, como después lo vamos a platicar en las otras sesiones, deberán construir, conforme a esta ley, la integración de sus propios comités, al igual que los órganos constitucionales autónomos y todas aquellas dependencias o instituciones que lleven a cabo obra pública. Es decir, que tengan necesidad de crear la obra pública. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se hizo así? Porque como ustedes sabrán, dentro de los parámetros de esta misma ley, ya no se va a permitir que contraten entre ellas, entre las instituciones, salvo las excepciones que la misma ley va a establecer o las políticas públicas del gobierno federal, cuando se trate de ellas mismas que puedan llevar a cabo la construcción, o más bien no la construcción, sino la conservación y mantenimiento de las vías carreteras o de los medios las vías de comunicación, que es la única excepción que hay, que lo podrán hacer por cuenta propia y por sí mismo, siempre y cuando, como lo dice el artículo 92, que se verá detalladamente más adelante y que aquí se dice en las disposiciones generales, lo pueden hacer siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos para que ellos puedan contratar por sí mismos, es decir, no contratar, sino que ellos por sí mismos puedan desarrollar los mantenimientos y la conservación de ciertas vías de comunicación
que en este caso particularmente si hacemos una interpretación gramatical y sistemática, pues los únicos que podrían hacer ese tipo de obras serían el gobierno, el Estado a través del Ejecutivo y los municipios en la circunscripción territorial que les corresponda. De ahí en fuera, todos los demás van a tener que contratar y hacer procedimientos de licitación de obra pública, o bien los casos de excepción, que son las vías, las dos vías que se proponen dentro de esta ley, en el caso de las adjudicaciones directas, pero eso se tendrá que hacer, obviamente, porque es la excepción a la regla de la licitación, se tendrá que dictaminar previamente, y lo otro es que tendrán que ajustarse a los parámetros que la misma ley les da para los casos de emergencia, para casos de seguridad u otros tópicos que la misma ley dispone, que en este tipo de cosas debe de llevarse los procedimientos para decir que se trata de una excepción, y todo esto lo tendrá que ver también el mismo Comité de Obra Pública. Bueno, pero nos vamos a circunscribir nada más por lo pronto en esta sesión a las disposiciones generales, y voy a dar una serie de tópicos en el sentido de que lo más elemental y lo más trascendental que se ve dentro de las disposiciones generales que abarcan del artículo 1 al 15, y dentro de ellas pues es lo que yo ya explicaba, que es la ramificación de las instituciones. ¿Para qué? Para que no se busque como en antaño hacer una contratación o un convenio de colaboración con el gobierno del estado a través del Precasín, que es la institución que realizaba obra, y que ahora pues simple y sencillamente lo único que se trata de que dentro de las instituciones se busque hacer responsables a los comités y a las instituciones de los cuales ellos dependen para que por propia cuenta puedan contratar. ¿Qué significa esto? Que ya no va entre el gobierno del estado, los municipios y los órganos autónomos y demás dependencias, ya no podrán hacer convenios entre ellos para que un tercero pueda llevar a cabo la obra. Es decir, deberán ser las propias instituciones quienes realicen los procedimientos de licitación para poder que se lleve a cabo un contrato con terceros, con particulares, y no con las propias instituciones, salvo en aquellos casos que se trate por ejemplo, con el gobierno federal, que se hacen convenios, pero únicamente para la aplicación de la ley federal. La aplicación de la ley federal, cuando se trata de recursos federales, las harán los estados con la normativa federal. Ese es el único punto, pero no quiere decir que la obra vaya a ser por medio de convenios que digan aquí en el estado. Por ejemplo, que diga el gobierno del estado o el ejecutivo: oye, yo tengo Precasín, yo tengo infraestructura, te la presto, vamos haciendo un convenio para que tu municipio me pidas a mí que yo haga la licitación por ti, pero además la ejecución de obra. Eso es precisamente lo que se trata de evitar con esta proyección que se hizo en relación a la ejecución de los contratos y a la ejecución de los procedimientos, en cuanto a que atañe a cada una de las instituciones ahora que puedan ellos y estén obligados a hacerse responsables de su propio gasto, de sus propios procedimientos y de su propia normativa, obviamente haciéndola más asequible a las disposiciones de la ley, porque no puede ser de otra manera. Incluso en un transitorio que después se verá, así lo establece, que todas las instituciones deben ellos hacer un mapeo de la ley y ajustarse a lo que ésta dice para que ellos puedan proceder a la realización de las acciones de obra pública. Eso es por un lado. Por otro, como bien lo sabemos, nosotros tratamos dentro del esquema de la anticorrupción y de la transparencia, meter dentro del bosquejo de las conceptualizaciones generales todo aquello que tiene que ver con los aspectos técnicos, ingenieriles, arquitectónicos, proyectos estructurales, proyectos de ingeniería, de planos, de usos de suelo, todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico que
En este caso preciso, yo creo que el ingeniero Serrano y el arquitecto Manuel Acosta les podrían explicar más a fondo ese detalle. Aquí lo único que tratamos de decir son los aspectos generales de la ley y desde el punto de vista jurídico. En este sentido, hablando de planos y de planificación, también se establece dentro de las disposiciones generales que cuando se vaya a hacer obra pública, tendrán que las instituciones todas, salvo el Ejecutivo y más bien, salvo los organismos, salvo los municipios, porque ellos, como dijimos hace rato, son un gobierno diferente, es un gobierno autónomo del gobierno del Estado y de las instituciones que componen al gobierno del Estado. Ellos tendrán que hacer lo propio con su programa anual de obra y detallarlo, pero eso lo aplicará y lo aprobará en un análisis consciente. Si es que cumple con las normas que dice la ley de obra pública, será aprobado por los municipios en conjunto con su presupuesto a ejecutar en el ejercicio anual. Y los demás, todos los demás, tendrán que venir aquí al Congreso a que les sea aprobado su programa anual de obra. Y forzosamente trae una novedad ahí muy grande, muy específica, porque antes en la antigua ley no se detallaba para nada, y ahora se explica puntualmente que dentro del contenido del programa anual deberán estar explicitadas no solo las obras planeadas, sino aquellas que sean más o menos que consideren ellos que se van a hacer por administración directa. Significa esto que al momento de hacer el programa van a estructurar de tal manera que con la planificación, obviamente esto no es algo que digamos que sea nuevo en cuanto a la planificación. ¿Por qué? Porque la obra pública, como todo el tipo de acciones que debe de hacer el gobierno, debe estar sujeto en primer término a la ley de planeación, como ustedes lo saben. Y en la ley de planeación se establecen ciertos requisitos, ciertos rubros a seguir para planificar. Y por otro lado, se sujetará también a las políticas públicas que se desarrollen o se establezcan desde inicio del sexenio al Plan Estatal de Desarrollo, a los programas estatales de planeación y desarrollo también, y a los programas que haya o de planificación que haya de obra. Y por otro lado, además, como ustedes saben, también hay una ley de presupuesto que rige los parámetros de programación y presupuestación y evaluación y control en cuanto a lo que se refiere a los recursos que vayan a ir destinados a la obra pública. Es decir, todo esto está configurado a manera de que se sigan los parámetros de contabilidad gubernamental, de presupuestación, programación, control, evaluación, y además lo que la misma ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria ya establece, que es lo que tiene que ver con el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación y desempeño. En este tema y en este derrotero, por decirlo de alguna manera, vamos a seguir todas las instituciones el principio de que todo lo que se va a hacer planeado tiene que ser medido para poder que haya resultados. Es decir, todo peso que se vaya a gastar tiene que tener un sentido en la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley y son los parámetros de transparencia, de evaluación de resultados, del desempeño y del presupuesto o del PBR famoso, que son reglas que están desde 2006 y que tienen que ser aplicadas, porque ahora el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, como ustedes saben, nos lleva a un estadio más, porque ahora, como bien desde la Federación ya se ha dicho, todo acto que sea fuera de la ley y que esté dentro de los umbrales o dentro de los parámetros que sean considerados como actos de corrupción, serán estrictamente penalizados. Por eso, desde la Federación se han establecido nuevas normas que dicen, y ahora con esta nueva administración, que los delitos de corrupción
son catalogados como cuestiones graves. Y ojo, ahí tenemos que poner la pica en Flandes y poner en la palestra este tema, porque si dejamos de aplicar la ley de acuerdo a los nuevos parámetros, están insertos dentro de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos todo este tipo de cosas que tratan de evitar los conflictos de intereses, los conflictos familiares de participación, los conflictos de corrupción, los conflictos patrimoniales, que son catalogados como infracciones a las normas. Entonces, nosotros tenemos que ver el tema de que si vamos a dar un poquito de amplitud y que todo lo que está aquí en la ley de obras sea asequible con lo que está en el Sistema Nacional de Transparencia y en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues tenemos que meternos de lleno a la lectura de esto. Y la otra es que para esto va a servir este curso, para dar una amplitud de miras en relación a todo el entramado que se debe de seguir con esto. Eso es por un lado. Luego, seguimos nosotros con las disposiciones generales y verán que dentro de las conceptualizaciones nosotros metimos un aspecto que se llama, en este derrotero se llama como el sistema de datos abiertos. ¿Por qué? Porque son de mejor textura y de mejor aplicación y que le dan mayor transparencia, más, como dicen los que saben, en cuanto por lo menos aquí en el Congreso, con lo que tiene que ver con el Parlamento abierto y con toda la información que se debe de entregar de manera oficiosa, siempre y cuando no se transgredan los derechos de terceros en cuanto al tema de identidad personal. Es la única excepción. De ahí en fuera, todos los datos abiertos deben de ser permanentes, de fácil acceso, que sean gratuitos y que sean leídos por medio de máquinas electrónicas que tienen ciertos parámetros para cubrir con este principio de la textura abierta o del Parlamento abierto o de los sistemas de datos abiertos que van a estar, que ya están dentro de la ley, pero además en la práctica deberán de llevarse a cabo. ¿Y por qué hablo de esto de los sistemas de datos abiertos? Porque como ustedes se darán cuenta ya en su momento preciso, se especifica que dentro de las obras públicas en los procesos de licitaciones, ahora ya no va a ser en Compranet que el contenido de sea únicamente lo relativo a los procesos de licitación, es decir, a los procesos de contratación, sino que se va a meter la información desde que se planifica por el comité y por las dependencias, se planifica hasta todos los proyectos arquitectónicos, ingenieriles, todos los programas o más bien los datos que tengan que ver con los usos de suelo, los proyectos arquitectónicos, los planes estructurales y hasta la información que se genere dentro de las bitácoras en la ejecución de la obra. Es decir, se abre el abanico mucho más para dar una mayor transparencia y eso va a estar de vista al público. ¿Por qué? Porque lleva una correlación de inicio de que todo lo que se va a hacer en las licitaciones esté congruente y que no se oculte al ojo de la ciudadanía y al ojo de las autoridades o de cualquier otra institución la información que se va a manejar dentro de los procesos de contratación de obra. Ojo, porque esto es muy importante, en el sentido de que se le da más transparencia y más rendición de cuentas ante lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Y eso está en la ley y está pegado dentro de los cánones de los parámetros que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, incluso con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Por otro lado, dentro de las disposiciones generales, nosotros estimamos oportuno establecer que en los proyectos de licitación, el tema de la participación del órgano interno de control
no es nada nuevo. No es nada nuevo en el sentido que antes eran las contralorías. Pero ahora, con las nuevas modificaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, se dijo que se iban a transitar no solo a que fueran meras contralorías, unas meras contralorías fiscalizadoras. Ahora, los órganos internos de control van a estar dentro del contexto de los comités, pero como verán ustedes, más adelante también se refuerza la forma de actuar del órgano interno de control. ¿En qué sentido? Que ahora el órgano interno de control va a tener voz y voto, al igual que la parte jurídica o la dirección jurídica o el área jurídica del comité o de la institución. ¿Para qué sirve esto? Para que dentro de las discusiones del órgano colegiado, las decisiones que se tomen por parte de los integrantes del comité tengan mayor responsabilidad tanto el área jurídica como el órgano interno de control, quien es el área específica y por antonomasia que fiscaliza los hechos o actuaciones de las autoridades. De las autoridades en el sentido que lo debe hacer previamente, es decir, un control a priori y un control a posteriori. No solo lo va a hacer antes de que se hagan los actos administrativos en términos de obra pública, sino también los va a hacer con relación a posterioridad de que ya se hayan hecho. Es decir, es un control previo y un control posterior, a efecto de que si aún quedan de manera residual cosas en las que no se interpretó la ley de manera correcta, que se subsanen, porque eso es la función del órgano interno de control, fiscalizar la aplicación de la ley por un lado y por otro, fiscalizar la aplicación de los recursos públicos que se lleven conforme a los parámetros del artículo 134 de la Constitución Federal. Nada más que eso sí, el órgano interno de control va de acuerdo bajo el esquema de la ley de responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción. Solo va a ver las infracciones que sean catalogadas como infracciones leves. Lo grave o lo que trascienda de eso se tendrá que ir hacia otras instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa Anticorrupción y en otro aspecto, pues también la ASE podrá entrar, la Auditoría Superior del Estado, que son instituciones que están circunscritas al igual que el órgano interno de control para la verificación y combate a la corrupción. Los integrantes del Sistema Nacional y Estatal de Corrupción lo saben y lo saben muy bien, que los cambios de esta ley y las bondades que trae van a evitar en gran medida que los recursos sean dilapidados, y lo mejor de todo es que todo esto va a propiciar que dentro de los procedimientos se lleven a cabo de manera con certeza y con buen tino en cuanto al gasto público se refiere, por lo que corresponde a lo que dice la ley y en cuanto a lo que vamos a tratar aquí únicamente de las disposiciones generales, que es lo que yo veo con mayor relevancia. Los otros aspectos de tipo técnico o arquitectónico en cuanto a las conceptualizaciones que tienen que ver con obra pública desde el punto de vista profesional técnico en materia de ingeniería y de arquitectura, específicamente, se los pueden detallar el ingeniero José Serrano y el arquitecto Manuel Acosta. Yo no sé si con lo explicado de manera grosso modo, que no lo puedo hacer de otra manera porque nosotros tenemos que ver el hecho de que todo lo que diga
en las disposiciones generales inciden en otras normativas. Que, ojo, tampoco es algo nuevo, es algo que ya estaba y que se tiene que aplicar conforme a los parámetros de aquellas leyes. Lo único que se hace con esta ley de obras públicas es tomar o darle asidero a aquellas disposiciones para que en efecto pasen a un nivel un poquito más alto de responsabilidad entre los actores, tanto políticos como técnicos de aplicación de la norma. Por lo pronto, mi participación en cuanto a este esquema quedaría hasta ahí, salvo que ustedes tengan alguna inquietud, únicamente por lo que se refiere al tema de las disposiciones generales. Como bien saben ustedes, se dividió en 4 este curso y en las otras sesiones ya se explicitará de manera más concreta todo lo que se tiene que hacer en términos de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación de la obra, o más bien de la aplicación de las reglas presupuestales y de planeación en cuanto a la obra pública se refiere y a la participación que tendrán de manera específica el comité en esos rubros junto con las dependencias que conforman las instituciones, es decir, las dependencias e entidades internas de cada una de las instituciones. Quedamos a sus órdenes. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo más que agregar, lo podemos analizar aquí. ¿O todo está claro? Yo sí tengo una pregunta. Desde que se publicó la ley, por ejemplo, en el caso de los municipios que ahora se dice que están utilizando la ley, pues la ley anterior, nosotros debemos en vía de principio saber que desde el punto de vista jurídico, las normas o disposiciones que entran en vigor tienen eficacia plena para ejecutarse. Yo veo ahí un caso complejo de entrada y un caso, por decirlo así, problemático en el sentido de que las disposiciones de esta norma ya están, como dijo la diputada Graciela Domínguez Nava, ya están vigentes y hay que aplicarlas, salvo aquellos casos en donde se dio plazo en los artículos transitorios para que realizaran ciertas condiciones temporales de aplicación que están, por decirlo así, sub judice o pendientes de resolución, como son la integración del padrón de los testigos sociales y la integración de los nuevos comités que tienen una estructura nueva y diferente a como se venía manejando en la ley anterior. ¿Y por qué se hizo eso? Porque el tema de integración de los comités tienen un tema ahí muy interesante. Para ejercer el control y los contrapesos, se dijo que se les iba a dar dentro de las licitaciones participación a testigos sociales, pero a los testigos sociales no desde el punto de vista como estaba en la otra ley. Es decir, de una manera subyacente o de una manera paralela, que no tenga ninguna responsabilidad el testigo social más que de ser un observador, porque ahora va a cambiar, va a variar la situación. Ahora los testigos sociales van a participar en toda la obra pública, pero ese tema yo no lo voy a ahondar porque más adelante le toca a otra compañera. Más adelante, lo que quiero dejar en claro es que el tema de la aplicación de la ley ya está en vigor y por ahora tienen que realizar todo lo que la ley dice en cuanto a los parámetros que ella misma establece, salvo esas disposiciones transitorias, y que el no ejercicio de las disposiciones de la ley de obras públicas van a llevar a responsabilidades específicas también.
Pero vamos poco a poco y paso a paso para tratar de explicar cuál es el objetivo en este primer plano de esta ley, que son, como ya lo dije, el combate a la corrupción, máxima transparencia, máxima publicidad, estándares abiertos de contenido informativo y, por el otro lado, un mayor control en la evaluación. Un mayor control en la evaluación, tanto del gasto como de los actos públicos. ¿Que me están preguntando algo? Sí, doctor Edgar. Sí. Donato Vega Márquez, le agradecemos mucho su intervención. Tenemos ya una pregunta de Luis Ramírez relativa en los siguientes términos. Sí. ¿Cuándo aprueba el Congreso el programa anual de obra? ¿Cuál sería el procedimiento y cómo empatarlo con la programación presupuestal de las paramunicipales? Esa sería la pregunta de Luis Ramírez. Bueno, Luis, lo que pasa es que en este caso, la ley especifica que, así que desde el punto de vista del contexto literal de la norma, especifica que el programa anual va a estar integrado dentro de la ley de ingresos y presupuesto de egresos, con las especificaciones todas las que ya dijimos ahorita, que tendrá que establecerse tanto la administración, las obras que vayan por contratación y las obras que vayan por administración directa. Es decir, la obra planificada anualmente, que eso en cuanto a la planificación está regido por la ley de planeación. Y como es anual, deben hacer una planeación mucho antes de que empiece a hacerse el ejercicio fiscal, previendo a futuro para que las obras que se vayan a hacer estén bien planeadas. ¿Y cómo va a quedar esto? Pues dentro de la ley de ingresos y presupuesto de egresos. ¿En qué momento va a ser? Cuando el Ejecutivo mande la ley de ingresos y presupuesto de egresos para análisis del Congreso del Estado. Que palabra más, palabra menos, según la ley que se dispone, la ley orgánica, será por allá en agosto, a principios de agosto o a finales de agosto. Ahora, por cuanto a las paramunicipales que están ustedes comentando, lo mismo sucederá en los municipios. Acuérdense que una paramunicipal no tiene nada que ver con el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque es un gobierno distinto, es un tercer nivel de gobierno. Está el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, que esos por su parte serán los programas de obras y los presupuestos. Los presupuestos a gastar por los municipios en el ejercicio anual, como bien lo saben ustedes, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley de gobierno municipal, ellos aprueban su propio presupuesto. Es distinto o muy diferente en cuanto a las leyes de ingresos de los gobiernos municipales. ¿Qué significa esto? Que la ley de ingresos de los gobiernos municipales van al Congreso, pero en cuanto a la recaudación que ellos van a tener por parte del programa, eso lo tendrán que someter al momento de que se dé todo este estudio y análisis de la ley de ingresos y del presupuesto ante el Cabildo. Pero eso queda a nivel municipal, que son dos cosas diferentes. Entiendo la pregunta en el sentido de que no hay un plazo específico, así una fecha específica para decir, oye, ya hice mi planeación, mi programación, mi presupuestación, y ahí te va a Congreso. ¿En qué fecha exacta? Pues será cuando se discuta la ley. Porque así lo establece la ley de obra pública, que todo eso deberá de quedar inserto dentro de la ley de ingresos y presupuesto de egresos. El programa total que ya hayan planificado y programado irá inserto dentro de la ley de ingresos, independientemente de que por allá en su lineamientos o sus normativas internas, las mismas instituciones hagan un programa. Pero ese programa que vayan a hacer deberá estar inserto dentro de la ley de ingresos y presupuesto de egresos. Creo que la pregunta va por ahí. Muy bien, doctor. Tenemos otras preguntas más. Héctor Miguel Rodríguez López pregunta, ¿las facultades de anulación previstas por el artículo 14 de la ley para el OIP
resultan aplicables en el procedimiento de intervención de oficio previstas por el artículo 122 de la ley. Vuelve a repetir la pregunta, ¿cuál es? Dice, pregunta Héctor Miguel Rodríguez, las facultades de anulación previstas por el artículo 14 de la ley para el OIC resultan aplicables en el procedimiento de intervención de oficio previstas por el artículo 122 de la ley. Sí, pero el tema, hay que esquematizar aquí. El tema es que el órgano interno de control para evitar actos de corrupción o cualquier otro tipo de cosas, esa norma del artículo 14 que tú dices, se circunscribe nada más a los contratos y convenios y a actos que estén dentro de la limitación de competencia del órgano interno de control. Es decir, todo aquello que esté fuera de la ley, dentro de los ámbitos de competencia del órgano interno de control, podrá él analizarlos y declararlos nulos. ¿A qué voy con esto? Tampoco va a declarar nulo un acto o un contrato o un convenio, como lo dice ahí, que no sean de la órbita de su competencia. También en el tema de los órganos internos de control, que es el que va a realizar las acciones del comité y de los actos que se hagan dentro de las contrataciones para obra pública. Acuérdense que no solo participa el órgano interno de control y el comité. El órgano interno de control tiene dos variantes. Una, con actuación dentro del comité de obra pública, y otra, como ente o dependencia fiscalizadora de los actos que realicen los otros actores. En este caso, obviamente el comité va a participar para la elaboración del programa, los actos de licitación, los procesos de contratación que se vayan a realizar para la ejecución de la obra pública, pero también tiene otra arista, tiene otras funciones que no se circunscriben nada más dentro del comité. Habrá otras fiscalizaciones y otros aspectos de control y evaluación que se salgan de esto, pero en el plano de la planificación, de la programación, presupuestación, control y evaluación, que realizan no solo el comité, sino las otras dependencias de las mismas instituciones a las que pertenecen. Si la pregunta va enfocada a eso y al ámbito de competencia del órgano interno de control en sus dos aristas, claro que sí. Ahora, si me estás diciendo, la pregunta es, ¿se va a anular? Y también ese tema lo ven los tribunales de justicia administrativa. Pues sí, sí lo ven, pero el tema es que el Tribunal de Justicia Administrativa ya no es en sede de las instituciones, sino se requiere de una demanda por parte de los particulares o bien en el juicio de lesividad que las mismas instituciones tienen como competencia para llevar a cabo. Pero eso será en sede jurisdiccional para vigilar la actuación no solo de los servidores públicos, sino también incluso de los órganos internos de control. Muy bien. Ahora, aquí igual podemos ampliar un poquito. Me gustaría que también el ingeniero Serrano opinara en el punto. El punto de vista mío es ese, desde el punto de vista jurídico. Habría que ver el otro punto de vista. Muy bien. Ingeniero Serrano, por favor, Omar, ¿le puedes abrir desde el micrófono al ingeniero José Serrano? Ingeniero, ¿puede usted dar la respuesta, de favor? ¿Ahí me escuchan? Sí, claro. Muy bien, gracias. Un saludo a todos, compañeros, y gracias por asistir y darse tiempo para esta plática. Yo creo que hay un complemento importante en el aspecto de la participación del órgano interno de control en los procesos o en todo el proceso de la creación de la obra pública. Generalmente el órgano interno de control participa principalmente en las licitaciones a efecto de verificar que todo lo que se lleve a cabo sea de manera correcta y legal. En este caso, se optó por darle atribuciones, voz y voto, precisamente para que quede constancia de que el órgano interno de control verificó que todo se hizo de acuerdo a la ley. Y a su vez,
eso va a generar tranquilidad entre los funcionarios porque es una responsabilidad más compartida. Si yo como funcionario de un departamento de obras públicas de cualquiera de las instituciones, me hago responsable al 100% de todo lo que suceda, pero tengo a mi lado al órgano interno de control como asesor principal de la verificación y la constancia de que lo hicimos correctamente y en algún momento, por alguna de las diferentes causas que puedan ser falta de conocimiento, de capacitación o de experiencia de cualquier tipo, vamos haciendo las cosas no tan correctas, el órgano interno de control nos reoriente y nos redirija a que todo quede corregido en ese sentido. Ese es uno de los puntos que consideramos en algunas de las pláticas importantes de la participación del órgano interno de control desde todo el proceso. Ahora, en el aspecto de la planeación, programación y presupuestación de obra pública, también es el mismo objetivo de que los comités de obra pública participen desde ese momento, desde la planeación, programación y presupuestación, para que se vaya verificando que todo está lo más transparente posible. Ahora, el incremento de los participantes de la sociedad en los comités de obra pública principalmente es eso, para que la sociedad esté enterada de cómo se están haciendo las cosas y los resultados deben de ser cada vez mejores, que también va a redundar en facilitarle el trabajo a los funcionarios de los diferentes departamentos de las instituciones que realizan obra pública. Y nosotros como constructores, prestadores de servicios profesionales, obviamente vamos a estar más empapados del tema, más claros en los procedimientos y a su vez, en un momento dado, poder establecer mejor trabajo, mejor calidad y mejores resultados. Y muy general y muy global, esto va a redundar en darle un mejor servicio a la sociedad y la optimización de los recursos, que al final del día, como decía el doctor, lo que se busca es eficientar en ese sentido y combatir la corrupción. Y como ya se comentó por parte de la diputada Graciela Domínguez, los constructores, el ramo de la construcción tiene un alto grado muy verificado de corrupción. Muchos de los que participamos aportando en este proyecto de reformas a la ley de obra pública, lo consideramos también como una aportación para reducir esa imagen que se tiene y en el sentido de que tenemos que ser cada vez mejores. Traemos una serie de prácticas obligados por las circunstancias o por lo que sea, pero que no han sido muy halagadoras. Entonces, aquí es la oportunidad de hacer las correcciones necesarias. Si hay algo más que necesiten, con todo gusto los podemos apoyar. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Hay otra pregunta más que puedes poner usted o bien, Donato. Es la siguiente. Juan Carlos Galindo nos pregunta, ¿cómo se manejará la obra adicional y la obra extraordinaria? ¿Cómo se aprobará el recurso complementario? Hablando de los municipios. Licenciado doctor Donato, ¿se lo ha hecho usted o le contesto a Juan Carlos? A ver, Juan Carlos Galindo, gran amigo, un saludo. Yo creo que está sencillo. Nosotros, como funcionarios, porque en un tiempo lo fuimos, solicitamos un techo financiero para una obra determinada, que incluye y engloba todo lo que se necesita para que esa obra se cristalice. Hablando de la compra de terrenos, desde la planeación, la elaboración de los proyectos, estudios técnicos de factibilidad y todo lo demás. Ahora, cuando se hace el contrato de la obra, obviamente contratamos de acuerdo al costo de la obra. Y tenemos en el techo financiero, tenemos un colchón precisamente para imprevistos. Entonces, la ley establece que podemos establecer convenios de ampliación en monto y plazo hasta máximo un 25% del monto del contrato. Precisamente esa prevención
debe de aparecer en la planificación, presupuestación de la obra para que se tenga posibilidades de cubrir esos aspectos imprevistos. Ahora, y es muy importante la pregunta porque precisamente, ¿por qué salen tantos conceptos extraordinarios, volúmenes adicionales y cosas como esas? Porque los proyectos están incompletos actualmente. Generalmente se hace un proyecto muy rápido para satisfacer urgencias de necesidades sociales y a veces no se alcanzan a hacer los proyectos completos, los catálogos no están completos. En algunos tipos de obras como ampliaciones, remodelaciones, los que elaboramos los proyectos y los catálogos no alcanzamos a visualizar todo lo que puede estar o por debajo de la tierra o por arriba de un plafón y no lo incluimos en ese catálogo de conceptos. Principalmente en las obras de remodelación, que nos tocó vivirlo en algunos hospitales, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad, pero la ley prevé todo eso. No sé si con eso sea suficiente la respuesta. Gracias, ingeniero. Hay una pregunta de Oscar Luna para el doctor Donato Vega. En los siguientes términos. Quiere conocer la opinión del doctor Donato Vega acerca de qué plazos o eventos comprende el procedimiento de contratación. ¿Tiene el uso de la voz de doctor Donato Vega? El tema es que como es un curso específico por sesiones, esos temas específicos se van a ver dentro del tercero o cuarto cuando se hable de las contrataciones, de los procedimientos de licitación y de los procedimientos de adjudicación directa, y el otro que no es propiamente un procedimiento de contratación, porque es el que se maneja de administración directa. Los plazos, obviamente, así es de manera genérica, pues tendrán que verificarse a partir de lo que se disponga dentro de las bases de la convocatoria y que tengan que ver con los actos los actos de apertura, tanto de la propuesta técnica y de la propuesta económica. Y luego, obviamente, pues los plazos que tengan que ver con el tema del fallo, pero específicamente, como se trata de un curso, aquí venimos a hablar sobre el tema de las disposiciones generales, para detallar en su momento todo lo que tiene que ver en la parte de contrataciones y procedimientos. Ya lo saben ustedes cuáles son, plazos, finalidades, cómo se van a establecer las aperturas de los sobres en cuanto a las propuestas técnicas y las propuestas económicas, y por otro lado, las modalidades de evaluación de cada una de ellas y los plazos exactamente en los que deberán establecerse para los procedimientos. Muy bien, doctor. Entonces, varias de las preguntas que están apareciendo en pantalla se están adelantando a los temas. Es que ¿no? se quieren comer la ley en este acto, pero igual se puede hacer, pero ya tenemos un esquema que va por partes. Muy bien. Es decir, no podemos hablar mucho de tecnicismo de programación, presupuestación, control y evaluación y de las participaciones de los contratos porque están definidos como curso, no como conferencia, pero en un esquema así de plazos, si lo quiere, pues tendrá que ver a partir del momento en que se emita la convocatoria, y a partir de ahí ya veremos ajustar los plazos para las aperturas, para la propuesta técnica y económica, incluso para dar el fallo que, según con lo que se ve aquí en la ley, se establece que si hay ciertos resquicios en cuanto a los plazos que se den para la apertura de las propuestas técnicas y económicas, podrán ampliarse según la necesidad de cada institución y que vean los comités. Ahorita lo que entiendo es que la preocupación de que cómo van a hacer el programa anual de obras si la ley entró en vigor a partir de septiembre, y se supondría en vía de principio que la planificación la deben de hacer incluso desde enero. Incluso desde enero, para ir programando obras, pero que los plazos de programación también, en cuanto a recursos se refiere, pues van a tener un resquemor ahí, porque
a lo que estoy entendiendo y de lo que me están escribiendo aquí, que no coinciden. Acuérdense que dentro de los transitorios dispusimos que las instituciones van a poder actualizar sus normas y homogeneizar o homologar las normas a las necesidades que ellos tienen. Muy bien, doctor. Hay una pregunta que nos hace Efraín, no nos pone el apellido. Dice, como toda ley debe tener su reglamento. En este caso, ¿cuándo estará listo el nuevo reglamento para esta nueva ley? Bueno, pues eso es cosa del Ejecutivo, porque el reglamento de la ley es por competencia constitucional una atribución única del Poder Ejecutivo, que obviamente de acuerdo a los parámetros de sistema abierto y gobierno abierto, las instituciones, los gremios, la ciudadanía podrá participar en la disección y en la confección de los postulados que la ley no haya establecido, para que el Ejecutivo en su facultad constitucional reglamentaria de esta ley proponga. Obviamente va a proponer de acuerdo a lo que la ley dice y conforme a lo que las demás leyes digan en cuanto a los parámetros que se establecen aquí, pues que inciden en esto. Todo el control de gasto y presupuestación incide en donde sea, y en la obra pública no es la excepción. Y ahí podrá participar la ciudadanía y los gremios interesados, como se hizo aquí en el Congreso, igual. Pero ahí no, el Congreso no se puede meter con el Ejecutivo porque es una facultad de ellos, específica. Muy bien, doctor. Hay otras preguntas que nos están haciendo relativas a los temas precisamente que se van a tocar más adelante. Creo que en este sentido vamos a ampliar un poquito su exposición cediéndole el uso de la voz al arquitecto que nos acompaña, José Manuel Acosta Bernal, para que nos haga sus comentarios de favor. Omar, le abres el micrófono al arquitecto Manuel Acosta Bernal. Gracias, doctor. A ver, no, ¿es pregunta para mí? No, es complementario a su exposición, una participación del arquitecto. Adelante, arquitecto. Arquitecto, buenos días. No lo escuchamos, arquitecto. Sí tiene activado su audio, pero no sé si tenga problemas con su computadora o su micrófono. Al parecer no está detectando de manera física el micrófono de su dispositivo. No sé si tenga conectado un micrófono, si está en una computadora, en una PC de escritorio, tenga que conectarle un micrófono externo. Si es una laptop, pues está fallando. No sé si tenga unos audífonos, unas manos libres. No lo escuchamos. Muy bien. Entonces seguiremos con otras de las preguntas que tenemos aquí, aunque vemos que están un poquito adelantadas. A ver qué nos comenta nuestros expositores. Felipe Flores pregunta, ¿el órgano interno de control debe de subordinarse a la figura del síndico procurador en el caso de los municipios o su acción es independiente? Doctor Donato. Tiene la palabra, doctor Edgar Donato. Sí, no, lo que pasa es que, mira, ese tema de la supeditación del órgano interno de control con el síndico procurador es un tema que queda, bueno, entiendo que los municipios tienen este problema, pero queda aparte porque se trata de un tema de cuestiones constitucionales en el sentido que están insertos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque ahorita, de acuerdo con la Ley de Gobierno Municipal, dice que para el nombramiento del órgano interno de control
del titular del órgano interno de control debe salir a propuesta del síndico procurador. Luego entonces, con anterioridad, todo lo que tenía que ver con la Contraloría, que ahora es el órgano interno de control, de acuerdo con la ley de gobierno municipal, hay dualidad de funciones. Pero mira, la explicación tajante es, en este sentido, constitucionalmente, el órgano interno de control no depende de ningún otro órgano. Tiene autonomía, autonomía de gestión y de acción, y de fiscalización, y otros rubros que se insertan dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano interno de control no está supeditado a las decisiones del síndico procurador. La Corte ya estableció que el órgano interno de control es autónomo y que incluso en la forma de su nombramiento deben de establecerse parámetros de participación ciudadana precisamente para evitar que la fiscalización quede dentro de las instituciones a modo. Es decir, la figura del síndico procurador y el órgano interno de control, ahora con las nuevas normas del Sistema Nacional Anticorrupción, están por separado. Lo que pasa es que en la ley de gobierno municipal que tenemos nosotros, no se hizo una homologación en las legislaturas anteriores respecto de las facultades que va a tener el órgano interno de control y el síndico procurador. Ese es un problema serio ahorita que hay que modificar. Pero por parte de lo que se debe de prever ahí, es que el síndico procurador es una figura política que tiene, ahorita debe de tener solo la protección de la defensa de los intereses del municipio o de los ayuntamientos, y que por varias razones, como el síndico procurador está inserto dentro de la estructura del gobierno, es decir, del ayuntamiento, presidente municipal, regidores y el propio síndico, pues el órgano fiscalizador que va a realizar la evaluación de todas las instituciones que aplican recursos, pues no puede ser juez y parte. Es decir, que el órgano interno de control dependa de él, porque entonces no lo va a poder vigilar. Es decir, pues ¿quién vigilaría al vigilante? Entonces, en esos parámetros, si la pregunta va enfocada a que si depende del síndico, no depende. Pero si la ley lo dice así, que en la estructuración anterior así estaba, hay que tomar como parámetro desde el punto de vista jurídico que nuestro sistema constitucional establece una orden de competencias diferenciadas entre las instituciones, es decir, bajo el principio de supremacía constitucional debe imperar lo que diga la Constitución respecto de las normas secundarias. Y si desde la Constitución y las leyes generales viene un parámetro me estoy adelantando porque esto son cosas políticas, viene un parámetro de ilegales también, un parámetro de decir, dentro del marco constitucional y del Sistema Nacional Anticorrupción, los órganos internos de control serán los fiscalizadores de los actos de anticorrupción, pues entonces significa que el órgano interno de control, con los parámetros que la misma Corte da y la Constitución, no pueden tener un patrón. Es decir, pues no pueden ser supeditados a un órgano al cual están vigilando. Esa es la idea. Y si las leyes están así ahorita, las leyes locales, pero deben ser cambiadas de acuerdo a los parámetros de la Constitución y de las leyes generales. Es decir, de hoy en adelante, desde mi punto de vista jurídico y nada más, los síndicos procuradores deben de ir por un lado y los órganos internos de control por otro. No sé si con esto respondo la pregunta. Muy bien, doctor. Hay unos temas que nos están tocando los compañeros participantes. Como bien dijo usted, se van a tocar en las siguientes sesiones, como son los aspectos de planeación, programación y presupuestación, los comités de obras, los testigos sociales, los procedimientos de contratación, la licitación pública, las bases de licitación, los contratos de obra. Se les hizo llegar el programa junto con las claves. Entonces, en base a ese programa vamos a estar avanzando. Si bien ahorita es como
ampliar un poquito las inquietudes, la contestación de las inquietudes, tenemos tiempo, podemos hacerlo, y lo estamos haciendo, pero debemos apegarnos más al programa. Hay otra pregunta, doctor, que también es un poquito adelantada, pero si usted la puede contestar, dice, Inmovie Contraloría pregunta, ¿qué función tiene el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción Local? Mira, también ese tema se va a atender dentro de los comités, de la integración del comité, pero la contestamos adelantada. El tema es que el Comité de Participación Ciudadana también está inserto dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y es el último eslabón de la cadena de vigilancia y fiscalización que tiene que ver con el tema de anticorrupción. Por eso se habla de ciudadanización, de mayor participación de las personas, de la sociedad, para efectos de que haya más ojos vigilantes, que haya una especie de panóptico desde afuera, un gran hermano, que esté vigilando la actuación de las autoridades. Y se ha dado dentro del parámetro de la democracia directa, que no, en este caso no es directa, no es tan directa, pero sí para los efectos de la cuestión de vigilancia. ¿Por qué? Porque ellos pueden emitir criterios y estar vigilantes del actuar de las autoridades. Sin embargo, dices tú ¿qué participación tiene dentro del comité? Pues la única participación que tiene es designar a los 3 ciudadanos que estarán para vigilar los procesos de contratación dentro del comité. Es decir, el comité tiene, con esta ley, forzosamente tiene que tener un aspecto ciudadano. Y esos aspectos ciudadanos, que son 3, deberán salir de los gremios que tienen que ver o de sociedades que tienen que ver y que están interesados y tienen conocimientos en procesos de licitación y de obra pública. Lo único que va a hacer el Comité de Participación Ciudadana es designar a esos 3 ciudadanos. Obviamente, el proceso del cual van a salir estos 3 ciudadanos, como lo dije al principio de mi intervención, se trata de dar un mayor control y contrapeso a las instituciones a efecto de que éstas no tengan margen de decisión discrecional en el sentido de que puedan ponerse de acuerdo. ¿A qué me refiero con esto? Que la participación del Comité Ciudadano deberá forzosamente salir de una acreditación previa de las instituciones que van a proponer esos 3 ciudadanos dentro del comité y que van a hacer un proceso transparente de participación de los gremios y de las sociedades que quieran tener representantes dentro de los comités. Una vez que suceda esto y que se acrediten ante el órgano interno de control de las instituciones, las que queden, todos esos gremios que queden, serán enviados al Comité de Participación Ciudadana para que de esas instituciones ellos hagan otro proceso y les manden invitación o bajo una convocatoria abierta digan, todas ustedes que ya están acreditadas, manden a sus representantes ciudadanos para que se integren a los comités de las instituciones. ¿Esto qué significa? Mucha más transparencia, mucho más control, mucho más evaluación y menos corrupción. Lo mismo sucede con bueno, esa es la idea del principio de la teoría de división de poderes, que tengan contrapesos entre los poderes y que las decisiones sean tomadas de una manera más, más concertadora, no concertadora, sino que más evaluada, más controlada. Por eso se habla de que son poderes diversos y ese mismo esquema se trató de insertar dentro de los procesos que se tienen dentro de la ley para la construcción de los comités y de aplicación de las reglas de juego nuevas. No sé si queda claro la explicación o por qué estamos diciendo que participe aquí el Comité de Participación Ciudadana y qué rol va a jugar dentro del comité. Dentro del comité no va a participar, lo único que va a poner es a los 3 ciudadanos. Es todo lo que va a hacer. Muchas gracias, doctor Vega. No sé si el ingeniero José Serrano nos quiere hacer un comentario sobre el mismo tema. Si es tan amable. Sí, gracias, licenciado Miguel.
Básicamente, el objetivo es prevenir situaciones. Y yo insisto mucho en que lo que se está buscando principalmente es prevenir desviaciones en el aspecto de los errores que podamos cometer, ¿no? Por las diferentes causas, y que esto ayude a que todo vaya caminando de manera lo más correcto posible. Y precisamente el órgano interno de control pasa a formar parte de los comités de obra pública, que van a participar los comités de obra pública desde la planeación, programación y presupuestación de las obras. En el proceso de licitación se integran y se refuerza con los testigos sociales, pero el comité de obra pública continúa después de la contratación con las visitas a las obras para verificar que se vaya haciendo de acuerdo a cómo se planearon, y participa inclusive en la entrega de las obras y en las indicaciones a la entidad ejecutora para que se encargue de los programas de mantenimiento y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, esto va a ayudar mucho a que no existan la menor cantidad posible de conceptos extraordinarios, de volúmenes adicionales y todo ese tipo de cosas, con una buena planeación. Ahora, también la claridad y la sencillez con la que se propone y se establece en la ley, se elaboran los programas de obras. Los programas de obras desde el punto de vista técnico, que contemplen todo lo que se necesita. ¿Esto qué visualizamos que va a ser necesario? La planeación va a caminar en dos rutas paralelas. Una, las obras que actualmente se están planeadas, se continúa con los procesos de ejecución y existen los transitorios como medidas alternativas para evitar que se tenga que parar la operación. Pero a su vez, una vez integrado el comité con las nuevas disposiciones de la ley, se inicia una planeación desde aquí a esta fecha hacia adelante en el sentido de que cuando entren en programación esas obras, tengan completo su proyecto ejecutivo, su catálogo de conceptos, todo lo necesario para que evitar riesgos y errores. Entonces, eso es uno de los puntos considerables que va a ayudar mucho a que también los funcionarios tengamos más claridad, o se tenga más claridad y más sencillez en el aspecto del trabajo, y sobre todo la tranquilidad de que se está cumpliendo con lo que establece la ley, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias, ingeniero. Como no observamos más preguntas sobre el relativo a la exposición del doctor Edgar Donato en materia de conocer los fines y objetivos buscados con la reforma, no sé si en ese sentido todavía haya una duda. Podemos dar un espacio para eso, porque las preguntas que nos están haciendo son sobre los temas que se van a ver en las siguientes sesiones. Entonces se nos está adelantando mucho la participación en los temas de testigos sociales, de las licitaciones directas, en fin. Entonces, vuelvo a preguntar a los participantes si hay alguna pregunta relativa al objeto, al enfoque genérico, las discusiones generales, que es el tema que abordó el doctor Edgar Donato. Pueden ponerlo en pantalla, de favor, si no, para cerrar esta sesión del día de hoy. Preguntarle nomás al arquitecto Acosta si ya puede funcionar su laptop para que emita su opinión, que también es muy importante por su gran experiencia en ese aspecto. Muy bien, ingeniero. Arquitecto, ya solucionó su problema técnico con el sonido para que nos pueda dar su opinión. Bueno, al parecer tenemos esa situación todavía técnica con el equipo, con el arquitecto Manuel Acosta.
Entonces, nos queda nada más agradecerle a todos ustedes su asistencia, especialmente al doctor Edgar Donaldo Vega Márquez por su participación con el tema de los antecedentes y análisis de las nuevas disposiciones en este curso de capacitación denominado el ABC sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Sinaloa. En la siguiente sesión vamos a entrar de lleno lo que es la planeación, programación y presupuestación y los comités de obras, así como los procedimientos de contratación. Yo creo que muchas de las dudas que presentaron aquí los compañeros participantes, ahí se van a entender. Les agradecemos a todos su asistencia y los esperamos el miércoles 14, pidiéndoles que ingresen a la sala Zoom con la misma, claro que ya se les envió, 20 minutos antes de las 10 horas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, arquitecto. Gracias, ingeniero José Serrano. Hasta luego.